Bienvenidos participantes a esta segunda parte. Ya tuvimos el devocional, tuvimos la introducción. Ahora vamos a presentar el plan de clase que tenemos para ustedes en esta, en esta clase de amartología. Antes, por lo que yo les estoy mencionando o les mencioné, tengamos muy en cuenta este consejo que Pablo le dio a Timoteo. Recuerden que Timoteo era líder de la iglesia en Éfeso, así como tú lo eres en tu iglesia. Entonces, como estos temas tienden a discusiones y pues ya te conocen, no quiero hablar sobre esto, tengamos muy en cuenta lo que dice la Escritura. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Sí, lamentablemente, pues nosotros estamos en una situación donde Satanás eh, ataca, donde Satanás eh, acusa, y nosotros tenemos que tener el escudo de la fe, ¿ok? El escudo de la fe. Ese escudo de la fe es para nosotros una bendición, la palabra, que es la única arma ofensiva que aparece allí, la espada. Tenemos que saberla utilizar muy bien. Entonces dice, escuchen bien mis hermanos, y por eso la insistencia de escudriñar la escritura. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que esto es fundamental para nosotros, hermanos de la iglesia, que conozcamos bien la Biblia, que filtremos, que tomemos lo bueno, desechemos lo malo, que estemos abiertos a nuevas revelaciones de la verdad, sin salirnos de esa verdad. La verdad es progresiva, se va anexando en el correr del tiempo nuevas vislumbres de esa misma verdad, pero es la misma verdad. Lo único que hace es profundizarse, ampliarse, ¿ok? Pero no distorsionarse, no distorsionarse. Aunque la gente lo pueda hacer, incluso degenerarla. Entonces, tomándose en cuenta, versículo 16, más evita profanas y vanas palabrerías. No vamos a entrar en contienda, por favor, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Y la historia de la iglesia cristiana así lo ha demostrado. Cuando somos parceleros, cuando somos dogmáticos, vean ustedes que cuando se hace la reforma protestante, Martín Lutero, pues el Martín Lutero, nuestro eh, baluarte, esa persona, pero fíjese que ocurrió con los seguidores de Martín Lutero. Eh, Tristemente ocasionaron una matanza tan terrible. ¿Ves? Entonces vean ustedes que, oye, nosotros como seres humanos tenemos una actitud tan sectaria que ha llevado pues a la condena de otros, colocar a otras personas en la hoguera. Y, y esto tiene que ver con nuestras actitudes, nuestras actitudes. Algunas veces nos creemos víctimas, nos hacemos las víctimas y también somos victimarios. Entonces, por eso esta palabra, ese estilo de palabra, ese tipo de palabra va con carcomer como gangrena. Y aquí presenta dos ejemplos, dos personas que se desviaron de la verdad. Y pues nuestra tarea es mantenernos en la verdad, predicar la verdad de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo hemos aprendido del Espíritu de Profecía y principalmente, principalmente de la Sagrada Escritura. El fundamento de Dios está firme, nadie lo va a quebrantar, nadie lo va a quitar, nadie lo va a destruir. Y ese tiene un sello.
Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Yo creo que entonces este es un buen preámbulo para iniciar esta segunda parte. Este es el programa de clase, apreciados, la clase 1, la importancia de estudiar el pecado, el origen del pecado, consecuencia del pecado, el pecado original, concepto y definición de pecado, Jesús y el pecado y depravación. La clase 2 tiene que ver con el estudio del pecado en la iglesia adventista, cómo fue conceptualizado este fenómeno por diferentes periodos históricos, la naturaleza del pecado, si el pecado es una decisión, el pecado es una condición. Así que vamos a ver de la naturaleza del pecado estos dos aspectos. ¿Ok? Y pecado en los escritos de Elena G. de White. En la clase número 3, pasajes controversiales, y vamos a enfocarnos en el libro o en la carta a los romanos. Y cuando hagamos un repaso a este libro, vamos a detenernos en Romanos capítulo 8, versículo 3, y su pasaje análogo, vamos a llamarlo, yo digo análogo, paralelo, por la misma fraseología, semejanza de pecado, carne de pecado, como lo utiliza en Romanos capítulo 8, versículo 3, y su analogía en el libro de Hebreos. ¿Ok? Vamos a hacer también un pequeño análisis, breve análisis de la diferencia entre la palabra semejanza y la palabra igual, ¿ok? En sus términos griegos, por supuesto. Y presten atención, apreciados hermanos, sobre la evaluación. Nosotros vamos a tener una sola evaluación. Pueden decir amén, gracias al Señor. Y esta evaluación va a ser la siguiente: diseñar un seminario y presentarlo en la iglesia. Un seminario sobre el pecado. Usted escuche bien de estos temas, vaya tomando nota, vaya tomando los versículos de la Biblia, vaya conformando un seminario y eso lo vas a presentar en la iglesia, ¿ok? Me vas a mandar el PowerPoint. Si tú no sabes manejar el PowerPoint, no sabes usarlo, mándalo a hacer, mándalo a hacer, no hay problema, ¿ok? Pero que sea de tu autoría. Es como Pablo. Pablo tenía su secretario, le dictaba y el secretario pues escribía. Tú puedes tener también un secretario que te ayude a hacer el PowerPoint, pero que sea de tu autoría, ¿ok? El secretario te puede decir, oye, mejora esta parte, pon así, etcétera, pero que seas tú, no te pongas a otra persona a hacer lo que tú tienes que hacer, ¿ok? En eso, pues, tú tienes que ser honesto, íntegro. El mentiroso no va a entrar al reino de los cielos. Yo sé que tú, como líder cristiano, adventista, no vas a estar con el padre de la mentira, ¿ok? Estamos de acuerdo y estoy confiado en eso plenamente. Entonces, ¿cómo me lo vas a mandar? ¿Ok? En primer lugar, me vas a enviar ese PowerPoint, me vas a enviar fotos de lo que de ese momento tan bonito que tú vas a compartir con los hermanos y me vas a enviar un corto video de tu experiencia. ¿Cómo fue tu experiencia en, al compartir ese seminario? Lo vas a grabar en el teléfono, le vas a pedir a tu secretario que te grabe y en tus propias palabras, ¿ok? Tú me vas a mencionar esas experiencias, cómo te fue en el proceso de construir el seminario, ¿ok? O ese sermón, como tú lo quieras llamar. Yo lo llamaría seminario, una clase que tú vas a dar a los hermanos de la iglesia. Así que me vas a contar esa experiencia de construcción, de diseño, ¿ok? Lo otro que me vas a mostrar en esa experiencia, ¿qué dificultad tuviste? O sea, ¿en qué te trancaste? ¿Cuál fue tu obstáculo? Pero también me vas a mostrar cuál fue tu satisfacción en la construcción. Luego me vas a mencionar en ese corto video sobre ¿cómo te fue dando el seminario? ¿Qué reacción tuvieron los hermanos? ¿Qué aprendiste de toda esta experiencia? ¿Ok?
Entonces ese va a ser el examen. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bueno, eh, ve tomando nota de las clases para que tú puedas compartir esta, salir bien en esta materia. Vuelvo a hacer una promoción de los diplomados que tenemos y lo insisto porque nuestra iglesia está preocupada para que te instruya, para que te capacite en un nivel, no voy a decir avanzado, pero sí más amplio en el ámbito bíblico, en el ámbito teológico. ¿Ok? Para nosotros es muy importante que tú tengas este nivel, vayas creciendo en el conocimiento de la palabra para que tengas mayores herramientas para compartir con las personas que han de ser salvas. ¿Ok? Muy bien, apreciado. Entonces vamos a proseguir con esta clase número 1. ¿Ok? Entonces vamos a repasar lo que va a ser nuestra clase. Importancia del tema, origen del pecado, consecuencia del pecado y el pecado original. Aquí en esta parte nos vamos a detener un poco más, pero también les voy a dejar como tarea leer alguna de esas láminas que están allí. ¿Por qué? Porque aquí vamos a contar la historia de lo que fue la idea del pecado o el concepto del pecado en la iglesia cristiana a lo largo del tiempo. Vuelvo a repetir esto, apreciados. Recuerde que nuestros pioneros bebieron de aguas como por ejemplo, que venían del metodismo, que fluían del pietismo, del restauracionismo, etcétera, etcétera. Esas corrientes denominacionales también bebieron de otras aguas. Y eso es lo que vamos a estudiar, cuáles fueron esas aguas, ¿ok? Esas aguas de doctrinas, esas aguas de teología, porque sin duda alguna te vas a dar cuenta de que son los mismos argumentos que se esgrimen en la actualidad. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver esa historia bien interesante, bien interesante. Eh, Vamos a tomar los principales puntos, otro va a ser su tarea, este, repasarla, pero el hecho de que allí vas a tener este material, ¿ok? No solamente vas a tener video, sino también te voy a enviar este material al campo virtual, ¿ok? Luego veremos el concepto y definición, y allí está la definición que dice el NG de White, que es la única, ¿ok? Luego Jesús y el pecado, esto es bien interesante, cómo vio o cómo se percibe a través de los evangelios, de los 4 evangelios, la percepción del Señor Jesús del pecado, ¿ok? Y luego vamos a tomar un tema que va a ser el puente para la clase número 2, ¿ok? Donde hablemos de la naturaleza del pecado y por eso estamos colocando allí lo que es la depravación, ¿ok? Muy bien, entonces comencemos con la importancia de este tema. Ok, vamos a mencionar primero que el pecado es el problema básico del hombre. A través del pecado se inicia el proceso de salvación. Ok, ustedes lo pueden ver allí, pecado, salvación. Así que el Señor Jesús se encarna precisamente por el pecado. El Señor Jesús muere a causa del pecado. El Señor resucita dando solución al pecado. El Señor Jesús va a venir por segunda vez para finalizar el problema del pecado. Nos va a llevar al cielo para continuar con el asunto del pecado y vendrá por tercera vez después del milenio para ya finiquitar de una manera completa al autor del pecado y las consecuencias, el último y postrer enemigo que será vencido será la muerte. Así que todo esto que estamos viviendo es producto del pecado.
Por eso es importante estudiar este tema. Aquí agrego esto, pues que el desastre que estamos viviendo de sufrimiento, de conflicto, de tristeza, de guerra, de murmuración, de contienda, de señalamiento, de críticas, de heridas, de todo el dolor y enfermedad, es producto del pecado. Así que el pecado propicia el plan de la salvación y el plan de salvación evidencia entonces la realidad del pecado. Jesús se encarna, como ya lo mencionamos, a causa del pecado. La vida de nuestro Señor Jesús, es decir, la persona, el Señor Jesús, su vida, y el que es cristología, y el ministerio, soteriología del Señor Jesús se debe al pecado, la jamartología. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo, un axioma bien interesante. Un entendimiento errado de lo que es pecado conlleva a una comprensión errada en la cristología y en la soteriología. Luego, un entendimiento errado de lo que es pecado afectará el proceso de la salvación. Y esto es algo muy trágico, algo muy trágico. Entonces, por eso, cuando vamos a estudiar cristología y la soteriología, tenemos que estudiar la jamartología. No podemos dejarlo a un lado. Vuelvo a mencionar, si nosotros tenemos un concepto equivocado del pecado, el funcionamiento o la solución para finiquitar el problema del pecado, si lo vemos de una manera equivocada, nos vamos a perder. No vamos a comprender lo que es la vida de nuestro Señor Jesús y su propósito de existir acá. Entonces, apreciados hermanos, es importante que estudiemos lo que es el pecado como tal y ya nos damos cuenta de por qué es tan importante estudiar este tema. El origen del pecado. En cuanto a la caída de Satanás y al pecado de Satanás, tenemos 4 relatos. 2 se encuentra en el Antiguo Testamento. Ustedes ven los textos allí, primera en Isaías, capítulo 14, y en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28. En el Nuevo Testamento tenemos un asomo en Lucas, capítulo 10, versículo 18. El Señor Jesús vio caer como un rayo a este ser. Y luego tenemos el libro Apocalipsis, el capítulo 12, donde se nos hace otro relato de la caída de Satanás. Muy bien, yo quisiera también mencionar, yo estoy preparando un artículo que tiene que ver con el pecado, ¿ok? Estamos explorando unos textos que yo voy a compartir con ustedes en la segunda clase, ¿ok? Cuando veamos la naturaleza del pecado, vamos a sumar alguno de esos pasajes, ¿ok? Así que no voy a entrar en detalles, pero ya usted conoce pues que tenemos cuatro relatos en cuanto a la caída de Satanás y donde se nos menciona su origen. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12 nos menciona que Satanás fue expulsado, el dragón fue expulsado del cielo, la tierra hace un lamento, ay, de los moradores de la tierra. ¿Y el por qué? Porque Satanás ha sido, ¿qué? Arrojado. Entonces, vemos allí que el pecado se inicia ¿dónde? En un ser perfecto, lo narra Ezequiel, lo narra Isaías, en un ser perfecto, creado a la perfección. Entonces, esa palabra hebrea, perfecto, es bien interesante porque cuando hablamos que fue hecho perfecto en todos sus caminos, mi argumento en ese artículo que estoy escribiendo tiene que ver qué camino, en la expresión bíblica como metáfora, tiene que ver con el carácter, ¿ok? Y vamos a encontrar alusiones a eso en los Salmos cuando habla del camino perfecto del Señor, el camino santo del Señor, ¿ok? El camino justo del Señor, para denotar a manera metafórica el carácter del Señor. Y entonces Satanás fue creado de una manera perfecta en todo su camino, en todo su andar, en toda su vida, en toda su naturaleza. ¿Ok? ¿Hasta qué? Hasta qué. Ese hasta qué es
un proceso que se inició cuando él toma una decisión. Por eso vamos a discutir mejor esto en la segunda clase. Cuando él toma una decisión y esa decisión que él toma, que lo lleva a estar en contraposición a nuestro Señor Jesucristo, a, a su gobierno, a sus leyes, entonces al final es una contraposición también contra el Padre Celestial. Cuestiona su naturaleza, es decir, su carácter. Y aquí hago un paréntesis, apreciados hermanos, de cuál es el contexto de la Biblia. Disculpen que yo haga paréntesis, pero esto les va a ayudar muchísimo a ustedes. ¿Ok? El primer contexto general de la Biblia es el santuario, el libro del santuario, o sea, la enseñanza del santuario. Ese libro está permeado, permea, entreteje todos los demás libros, del Génesis hasta el libro de Apocalipsis, el santuario. ¿Ok? Luego viene un marco más amplio, ¿ok? Un contexto más amplio. Es el conflicto entre el bien y el mal, es el conflicto entre Cristo y Satanás. Entonces es un poco más amplio, ¿ok? Porque cuando hablamos del santuario, pues lo enfocamos solamente aquí o particularmente aquí en la tierra, habiendo un santuario en el cielo, ¿ok? Pero junto con eso, más ampliamente, ¿ok? Está ese conflicto entre Cristo y Satanás. Pero más ampliamente, por eso hice este paréntesis, está el cuestionamiento del carácter de Dios. Entonces, el carácter de Dios es el contexto más amplio de toda la escritura. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vemos allí. Hasta que fue esa contraposición, esa contranaturaleza, o mejor dicho, antinaturaleza. Porque cuando fue creado fue perfecto en gran manera, bello, etcétera. Usted ve la descripción que aparece allí en Ezequiel capítulo 28. Entonces, esta narración nos habla del origen y en quién se originó el pecado. Recuerden que el pecado, aunque lo podamos definir, es un misterio, es un fenómeno, es algo extraño. Eso no lo creó Dios. Eso no lo creó Dios. ¿Ok? Aunque la Biblia dice que todo lo que fue creado, lo que es hecho, fue creado por el Señor, pues esta es la excepción. Dios creó un ser perfecto que cuando tomó la decisión, esa decisión de apartarse de esa perfección con que fue creado en contra de su creador, origina un cambio no solamente en la parte cognitiva, solamente, es decir, yo tomo una decisión, sino que va a afectar su naturaleza. ¿Por qué? Porque ya no es una naturaleza perfecta. ¿Ves? Yo creo que eso ya explica todo lo que quiero mencionar. Dejó de ser perfecto, ya no es perfecto. Ya no es santo, ya es malo. Ya no tiene una naturaleza santa, perfecta, entonces tiene otra naturaleza opuesta a eso. Y ya eso ya nos da una percepción de lo que es la naturaleza del pecado. Muy bien, solamente le estoy adelantando. En cuanto al hombre, también la escritura presenta dos narrativas. Una en el Antiguo Testamento, que vamos a... Yo lo coloqué aquí en Génesis capítulo 3, pero realmente comienza en el capítulo 2. Vuelvo a mencionar, realmente comienza en el capítulo 2, con el árbol que se coloca allí en el huerto que el Señor sembró en esa tierra, en el jardín del Edén. ¿Ok? Es interesante algo, no lo voy a mencionar, cuando se vea la parte de la antropología, creo que se va a decir sobre la ayuda idónea, esa palabra ayuda. Nuestro Señor es cuando es Ebenezer, ¿ok? Eh, y a esa ayuda idónea, en esa narrativa, ¿por qué está la ayuda idónea allí, la mujer como ayuda idónea y el árbol de la vida? ¿Qué relación tiene? Es bien interesante eso. Pero por eso le menciono que allí está en el capítulo, comienza el asunto. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, no coma de esto porque vas a morir. Y punto.
En el capítulo 3 vemos cómo el hombre transgredió esa norma. ¿Ok? Ok, entonces déjeme hacer un pequeño paréntesis. Ok, y en el Nuevo Testamento encontramos brevemente 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Ok, ¿qué fue lo que hizo Satanás en el hombre? Cómo la mujer, ok, cambia ese sentido natural que el Señor le había dado al principio y cómo se distorsiona. Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos esas dos narrativas. Ok. Muy bien, como ya es algo pues, que ya conocemos mejor, vamos a mencionar lo siguiente, la causa del pecado. Y vean ustedes esto que es bien interesante. La causa eficiente es la persona, aquello por lo cual el pecado llegó a ser. La causa final, el orgullo, aquello por lo cual el pecado llegó a ser. Causa formal, desobediencia, aquello de lo que se originó el pecado. Causa material, comer la fruta prohibida de la que surgió el pecado. Causa ejemplar, ninguna. Fue el primer pecado humano, que luego del cual el pecado vino a ser. Y la causa instrumental, el poder del libre albedrío o libre elección. Y yo cometí un pecado al preparar esta clase, porque debía haber colocado un subtítulo que tiene que ver con el libre albedrío. ¿Ok? Pero ya como lo manejamos mejor que el señor, el Ellen White dice naturaleza moral, ¿ok? Naturaleza moral, cuando nos hizo a su imagen y semejanza, ella menciona esta expresión naturaleza moral, porque cuando hablamos de moral, es que de una manera consciente sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ok? En ese sentido, pues, el hombre conocía solamente lo bueno, absolutamente lo bueno, absolutamente lo bueno. Así fue creado con esa naturaleza moral. Cuando el hombre ahora conoce el otro aspecto, ¿verdad? Lo que es el mal, entonces su naturaleza moral cambia, es diferente, distinta, se distorsiona, se daña. ¿Ok? Entonces, esa es la causa instrumental. El Señor nos hizo libre. ¿Y cómo nos hizo libre? Nos hizo libre no como robots, sino con la capacidad de elegir inteligentemente y voluntariamente. ¿Ok? Ese es el libre albedrío. Para el cristiano, la libertad es estar en Cristo, vivir en Cristo. Y entiéndase que esto muy bien, que no tiene que ver con legalismo, pero la libertad es como lo dice la Escritura, la ley de libertad. Es los parámetros con los cuales el Señor justifica la felicidad en el ser humano, en sus criaturas. Cuando nosotros rompemos ese sistema de felicidad, que da armonía a todo el ser humano, le da sentido y propósito a lo que es bueno, entonces viene lo que ya sabemos por experiencia propia, personal, esa, esa consecuencia del pecado. Muy bien. Entonces, aquí vemos el pecado original en la teología cristiana. Y aquí donde vamos a ver esos conceptos, esas historias, esos pensamientos. ¿Ok? Vamos a ver algunos conceptos básicos en primer lugar. Culpa original. Se refiere a la relación del pecado con la justicia y la pena de la ley. ¿Ok? Entonces, ya lo mencionamos cuando leímos rápidamente Romanos capítulo 5. ¿Ok? Entonces, la culpa es porque se cometió una infracción, ¿ok? Te comiste el semáforo, eres culpable. Cometiste un delito, ¿ok? Vas preso, ¿ok? Eso es la culpa original. Se refiere a la relación del pecado con la justicia y la pena de la ley, ¿ok? Tú eres culpable porque hubo una transgresión. Y como hubo una transgresión, tiene que haber una paga. Eso es el sentido de la culpa. Este sentido de la culpa se puede entender de dos maneras. La culpa reatus, o la fuente de culpa, o el peso de la culpa, mejor dicho, el peso de la culpa, es que está intrínsecamente allí, metida, ¿ok? En la moral en la maldad, ¿ok?
Entonces, tú eres malo, implícitamente está el peso de la culpa y la esencia del pecado, y no puede ser removida ni por la remisión ni por la justificación, lo que yo le mencioné. Entonces, cuando una persona se hace culpable de este delito moral no tiene humanamente solución, no tiene solución. El condenado tiene que pagar, y en este caso es la pena máxima, la pena de muerte. La infracción es eso, porque el pecado trae una consecuencia terrible. Y eso es lo que el NG de White menciona cuando nos hace reflexionar acerca del pecado. El pecado no es algo tonto, no es algo trivial, no es algo, el pecado es horrible. Vean ustedes todas las desgracias. Ah, se comió una frutica, no, no pasó nada. Mire, no pasó nada. Todo el desastre por comerse una frutica. ¿Ves? Entonces, eh, este asunto es bien interesante. Ahora, el de la pena. ¿Ok? El peso de la pena. El merecimiento, esa es la palabra que ustedes leen allí en latín, reautus poenae, es el peso de la pena. El merecimiento de castigo por violar la ley. Esta culpa puede ser transferida y eliminada mediante la satisfacción, la justicia divina. Entonces vemos esta parte de la culpa original, estos dos aspectos. Una que no se puede saciar, pero la otra de la pena. Entonces alguien tiene que pagar por eso y ese alguien no es un ser humano, es nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios. Ahora, ¿qué implicaciones teológicas tiene esto? En primer lugar, la culpa del pecado de Adán se imputa a todos sus descendientes, como lo enseña Romanos 5:12. Este texto es crucial, este texto es interesante y lo vamos a leer rápidamente, Romanos 5, ¿ok? 12, y dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí viene dos preguntas interesantes. ¿Qué fue primero? ¿El hombre es pecado porque peca o el hombre peca porque es pecador? ¿Ves? De repente tú dices, pero es lo mismo. No, no, esto tiene unas implicaciones bien interesantes. Esto tiene una reflexión, pero bien compleja. Pero sea como sea, aquí Romanos capítulo 5, versículo 12 nos enseña que el hombre quiera o no quiera, acepte o no acepte, en su cuadro teológico, en su contexto teológico, en su idealización teológica, independientemente de eso, la Biblia es clara, es diáfana y es concreta. Por tanto, como conclusión, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, es decir, se nos imputa. Todos vamos a morir. Y aquí dice, por cuanto todos pecaron sin excepción. Por cuanto todos pecaron. ¿Okay? Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Tú debes entender bien esto. No es porque, no es que no carecía la ley. Aquí estamos hablando de una formalidad que fue pronunciada allí en el monte Sinaí. Esto significaba que no había ley antiguamente, no, tú entiendes bien esta expresión de que antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ya tú entiendes perfectamente. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esta expresión figura es bien interesante en la parte de la soteriología y creo que también se va a tocar. No lo voy a mencionar más porque es parte de la otra clase. Pero escuchen bien, pero el don no fue como la transgresión, entonces habla de una transgresión. Entonces, si hay transgresión, hay una culpa, lo que hemos explicado, hay una culpa. Y luego dice aquí, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Así que Adán, como figura de Cristo,
es bien, bien interesante y de repente hasta atípica en hasta cierto punto. Pero sea como sea, aquí estamos hablando de algo que se le imputa al hombre, quiera el hombre o no aceptarlo. Entonces, cuando hablamos de pecado original, ¿ok? Muchos se rehúsan porque no, es que nosotros no heredamos el pecado de Adán y Eva. Pero miren, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia de una manera clara? Que aunque no lo quiera creer, aunque no lo quiera aceptar, el pecado entró por un hombre. Y como por un hombre, la muerte a todo el mundo, quiera o no quiera. Y aunque no quiera o no quiera, aunque crea o no crea, la Biblia dice que todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Luego dice el versículo número 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Por qué? Ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Entonces vean ustedes, juicio. Y el juicio determina una culpa. El juicio determina una paga. El juicio determina una acción penal, forense. Cuando digo forense, pues estamos en término legal. Entonces dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Ok? Entonces viene entonces el efecto divino para solucionar esto. Luego dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, fíjense, la manera reiterada, repetitiva, que se menciona lo mismo, ¿verdad? Es para decirnos de una manera clara que aunque usted no lo cree, vuelvo a mencionar, y no lo acepte, el pecado está en todo ser humano, en el bebito, en el niño que tuvo un día de nacido, pero se enferma, fallece. ¿Por qué fallece? Escuchen bien, mis hermanos. La existencia de la muerte es sencillamente por el pecado. Una persona muere porque es pecado, porque es pecadora, sencillamente eso. Y podríamos decir inocentemente pecadora, sí, porque la cuestión no es el acto, sino la condición. Y esa condición es lo que lleva a la muerte. Es decir, el pecado exige la muerte, el pecado reclama la muerte, el pecado señala a la muerte. ¿Ves? Entonces, la única razón de existir de la muerte es el pecado. Y como todos pecaron, todos mueren. Entonces vean que no es por el hecho de que tú peques o no peques, es decir, cometas pecados o acciones del pecado o decidas cometer un pecado. El hecho de que tú siendo pecador, aunque tengas un día de nacido, vas a morir si te enfermas, si te agravan, Dios no quiera. Tan sencillo como eso. Eso le ocurrió al niño de recién nacido de David, el rey. Se enfermó el muchachito y lamentablemente murió. ¿Murió por qué? Por su papá. No, fue algo interesante que Dios permitió allí. Y vean cosas bien interesantes que nos enseña la Biblia. Pero para mostrarnos lo horrible que es el pecado, la naturaleza del pecado, las dimensiones del pecado. Luego dice, apreciados hermanos, y disculpen que yo estoy deteniéndome en esta partecita y el tiempo ya ha avanzado muchísimo, pero si quiere voy a grabar otra clasecita, ¿verdad que sí? Para que usted la siga escuchando. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. ¿Ve? La imputación. Fueron constituidos. Así como el Señor nos constituye justos, también por el pecado se nos constituye pecadores. Entonces ahí está la imputación del pecado a los descendientes de Adán. ¿Ok? Yo creo que ya podemos finalizar la lectura de este pasaje de la Escritura para hablar de la otra implicación que ya hemos mencionado. La muerte como castigo del pecado pasa de Adán
a toda la humanidad. Y la tercera implicación, como ustedes la pueden ver allí, tiene que ver con la manera como el Señor soluciona esto. Cristo es el Cordero de Dios que lleva nuestros pecados y muere por nuestros pecados. Entonces, estas son las implicaciones teológicas y podríamos agregar otras. Que Cristo nos imputa su vida para darnos a nosotros la salvación del pecado. ¿Ok? Entonces, vean ustedes, bueno, cuando digo salvación del pecado, no solamente nos salva del pecado, sino que también nos salva en nuestros pecados. Las dos cosas van juntas. Algunos hacen la diferencia, no, que nos salva del pecado o nos salvas en el pecado. No, yo considero que es completo porque el pecado totaliza todo, mis hermanos. ¿Ok? Entonces, estas son implicaciones teológicas. Hay otras más, pero creo que con estas son suficientes. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a definir lo que es la corrupción original. Ya hablamos de la culpa original, ahora vamos de la corrupción original. También hay dos aspectos que vamos a considerar. La ausencia de la justicia original y presencia de un mal verdadero. Cuando hablamos de la ausencia de la justicia original, cuando se produce el pecado en el ser humano, ya el ser humano no tiene manera de justificarse. La humanidad ha perdido la justicia y santidad que Dios le otorgó en la creación. Eso es evidente, eso es evidente. Luego vamos a mencionar el relato de, allí de la caída del hombre en Génesis capítulo 3 y vamos a ver las consecuencias de esto. Y cuando hablamos de la presencia de un mal verdadero, no es solo una privación, es decir, de lo bueno, ¿ok? Sino una disposición positiva hacia el pecado. Entonces, esto es bien interesante porque ahora no vamos a ver que el hombre decide o no de pecar, sino que eso está aquí, hay una predisposición ahora hacia lo malo. Por eso vemos que un niñito de meses, de 8 meses, ve a su hermanito más chiquitito, recién nacido, porque hacía, pero 9 meses. Así ocurre algunas veces, ¿verdad? El niño chiquitico, la mamá sale embarazadita de una vez después del parto y tiene unos meses de diferencia, 9 meses de diferencia. Entonces ese niñito llega un poquito más grandecito, está más grandecito, y le mete el dedo en el ojo al hermanito o lo muerde. ¿Por qué? Lo aprendió su mamá, vio a su mamá este, metiéndole el dedo a su hermanito, ¿no? Perdón. Entonces, hermanos, vemos estos dos aspectos de la corrupción original. Característica clave. No es una enfermedad meramente. Aquí, eso lo pensaban algunos padres griegos y arminianos, pero esto no es una enfermedad. No es una sustancia infundida en el alma, estilo inyección. Eso lo eran los maniqueístas y Flacio. No es únicamente una privación. Cuando usted lee allí la palabra privatio boni, es privación de lo bueno. ¿Ok? Es decir, ausencia de lo bueno. No, ya lo mencionamos, no solamente es la ausencia de lo bueno, sino que es una disposición hacia el pecado. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante considerarlo. Luego, aunque vamos a la parte final a hablar de la depravación, vamos a asomarlo ahora. Hay una total depravación. La corrupción se extiende a todas las partes de la naturaleza humana, tanto física como moralmente. Lo vamos a ver ahora. Incapacidad total, no solamente está depravado. Cuando hablamos de depravado es el término teológico que se utiliza para mostrar la condición natural del hombre en el pecado. ¿Ok? En su estado de caída. Y luego está la incapacidad total. El hombre natural no puede hacer el bien espiritualmente sin la intervención de la gracia divina. Y eso ya tú lo sabes por experiencia. Eso ya tú lo sabes por experiencia. Muy bien. Entonces, este tipo de ideas originó conflictos en la iglesia. Aquí le estoy mostrando rápidamente Agustín versus Pelagio,
arminianos contra reformadores y el Concilio de Trento. En las próximas láminas se explican mejor, ¿ok? Y yo solamente voy a explicar esta partecita y voy a adelantarme a las láminas, ¿ok? Entonces la tarea de ustedes, como ya le mencioné, es que por favor repase las láminas que vienen después de esta. Agustín enfatizó la corrupción total de la naturaleza humana. Pelagio dijo, un momentito, negó el pecado original enfatizando la libertad humana. Y hay una partecita más que coloqué al final, donde se amplía mejor y más las ideas de Pelagio. ¿Ok? Luego tenemos Jacobo Arminio, ¿ok? Que era calvinista, era reformador, eh, y en algún momento, pues, comenzó a tener ideas diferentes, dispar a lo que es la iglesia reformada. Entonces, creía en una capacidad de gracia común otorgada a todos, y Lutero y Calvino mencionaban que había una corrección interna y la necesidad absoluta de la gracia. El Concilio de Trento, bueno, entonces reafirmó la transmisión hereditaria del pecado original y condenó las doctrinas que negaban, escuchen bien, apreciados hermanos, la necesidad, esa necesidad del bautismo para remisión del pecado original. Entonces, cuando nosotros hablamos del pecado original, tenemos que volver a estudiar algunos pensadores como Agustín, San Agustín. Entonces, resumiendo esta parte, el pecado original como doctrina central en la teología cristiana explica la condición pecaminosa en la que nace todo ser humano, heredada de Adán y Eva. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque aquí se está estableciendo ya la naturaleza o la dimensión del pecado en el ser humano, contradiciendo que el pecado es solamente una decisión, algo que vamos a discutir en la clase que viene. La relación en la antropología y en la soteriología es fundamental para entender la naturaleza humana caída y la necesidad de la redención en Cristo Jesús. Entonces, vean ustedes, esto es bien bonito, algo bien interesante, que tú puedes compartirlo con tu iglesia. Por favor, asimílalo, analízalo bien, escudriñalo. Si tienes alguna pregunta, pues tú me avisas en, en el chat de Telegram, ¿ok? Entonces, antes de Agustín, ¿cómo se percibía esto? Por favor, léelo, no lo voy a mencionar acá. Tenemos a padres como Clemente de Roma, en la epístola de Bernabé, San Justino, Teófilo de Antioquía, Melitón de Sardes, Ireneo del Laión, ¿ok? San Agustín en la controversia pelagiana, ¿ok? Aquí sí vamos a detenernos un poquito porque básicamente son rezagos o tenemos un eco actual sobre esta controversia. Lo que tú escuchas por las redes son eco de esto. Cuando digo de las redes me refiero al contexto adventista nacional. ¿Ok? Entonces, vean ustedes lo siguiente. Agustín argumenta que todos los seres humanos heredan el pecado de Adán, lo que él llama masa peccati, es decir, la masa de pecado. En sus obras, como De Peccatorum Meritis et Remissione, Agustín explica que el pecado de Adán no solo lo afectó a él, sino que se transmitió a toda la humanidad. ¿Por qué hace estas aseveraciones? Es precisamente porque de alguna manera Pelagio y él entra en estos conceptos divergentes y comienza un contrapunteo, como decimos aquí en Venezuela. Él sigue diciendo este pensador, la naturaleza humana está corrompida por el pecado original, lo que afecta tanto el cuerpo como el alma. Entonces, vean ustedes esta dicotomía del cuerpo separado del alma y habla sobre el concepto del pecado original. Este, quisiera hacerle un pequeño contexto de la vida de Agustín de Hipona y por qué él
habla del pecado original en su particularidad o desde su punto de vista personal. Eh, Voy a ser más claro. Él relaciona, asocia el pecado original con la concupiscencia, es decir, no estamos hablando de la concupiscencia, estamos hablando de ese desorden que tiene que ver con el sexo, ¿ok? El sexo. Y recuerden que cuando hablamos de dicotomía, el cuerpo es malo, el alma es buena, ¿ok? Entonces, todo lo que tiene que ver con relación con el cuerpo, relación sexual, pues él lo asocia con el pecado. ¿Por qué? Porque cuando era jovencito, su papá lo lleva a los prostíbulos y este muchachito, jovencito, comienza a tener relaciones con mujeres prostitutas. Y las mujeres prostitutas hacen muchas cosas. Y él experimentó todas esas cosas. ¿Ok? En el ámbito del matrimonio cristiano, como diferente, Pablo, hago un paréntesis, nos habla en la carta a los hebreos sobre mantener nuestro lecho de una manera diferente, ¿ok? De una manera distinta, ¿ok? Que sea sin mancha, sin mancilla, dice él, ¿ok? Muy bien, entonces, por eso, para, para la Iglesia Católica, para Agustín, es importante que María, la madre de nuestro Señor, sea siempre virgen, porque si ella tuvo relación sexual con su marido para tener al Señor Jesús o después del Señor Jesús, bueno, imagínense ustedes. Entonces entendemos que la Virgen María o María fue virgen en la concepción, pero cuando parió al Señor Jesús ya no fue virgen, por supuesto. Entonces, la virginidad se pierde, y disculpen esta expresión, no quiero ser ignorante en este tema, cuando yo dije que se pierde perdió la virginidad en el nacimiento porque se le rompió el himen, ¿ok? A María no le hicieron cesárea. Luego, luego, evidentemente tuvo relaciones con su esposo, ¿ok? Entonces, pero para la Iglesia Católica esto no puede ser así porque lo va a asociar con el pecado. Entonces ella tiene que ser inmaculada, inmaculada. Es decir, no tuvo relación sexual nunca jamás con ningún hombre, ¿ok? Por eso también viene el asunto del bautismo de los niños, porque si el niño nace pecador, entonces el bautismo soluciona eso, ¿ok? Muy bien, entonces este es el concepto de lo que estamos allí mencionando, la necesidad del bautismo para la remisión del pecado original, ¿ok? Ok, Pelagio, negación del pecado original y énfasis en la libertad humana. Argumenta que el pecado de Adán no afecta a su descendiente y que el hombre puede evitar el pecado por su propia voluntad. El pecado es un acto individual, no una condición heredada. Dios no podía ordenar a los creyentes que hicieran lo imposible y por lo tanto debía ser posible cumplir todos los mandamientos divinos. Esta expresión o esta parte final es consecuencia directa de un comentario de que hizo San Agustín, que es una de las frases más importantes que él hizo, o que él dijo, que él enseñó. Bien, mis hermanos, con este asunto de Pelagio, vuelvo a mencionar esto, por favor, repito, lea esto, porque vas a encontrar ecos de esta situación, de esta enseñanza con las posiciones eh, que se ventilan en las redes. ¿Ok? Argumenta que el pecado de Adán no afecta a sus descendientes y que el hombre puede evitar el pecado por su propia voluntad. Es decir, el hombre nace inocente y, y peca cuando decide hacerlo, con un acto de conciencia. O sea, eso tiene una implicación tremenda, ¿ok? Tiene una implicación tremenda. Porque si el hombre por su propia fuerza de voluntad, y eso lo vamos a discutir, pero si ejerce su fuerza de voluntad y considera que el Señor Jesús es un coach, un entrenador,
de fuerza de voluntad, y que Él te dice, mira, imítame a mí, imítame por tus propias facultades, por tu propia decisión, entonces tú puedes vivir una vida voluntaria por tu fuerza de voluntad sin decidir pecar. Entonces vean las implicaciones soteriológicas de esto. Entonces por eso Pelagio fue borrado de la iglesia, es decir, fue señalado como hereje de la iglesia. Entonces, por eso Agustín responde, el pecado es universal y el hombre necesita de la gracia de Cristo. Entonces, vean ustedes, ¿será que tenemos algo de pelagianos, algo de la enseñanza de Agustín? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Como dicen las redes, dejen sus comentarios allí en la plataforma, en Telegram, porque recuerden, estamos bebiendo de otras enseñanzas, pero realmente, ¿qué enseña la Biblia? ¿Ok? Ok. Sigamos adelante. Implicaciones teológicas. Aquí ustedes la pueden ver, por favor, revísenla. Agustín establece que todos los pecados nacen en pecado, que todos los hombres nacen en pecado y necesitan la redención de Cristo. Entonces tú puedes decir, ah, es que soy agustiniano, soy católico. Mire, hay cosas que uno enseña, por ejemplo, uno utiliza la palabra Trinidad. ¿Y quiénes utilizaron la palabra Trinidad? ¿Quiénes popularizaron en el mundo cristiano? ¿Quiénes? Bueno, primero fue Tertuliano, eso ya lo sabemos. Pero cuando vean ustedes el asunto de cristología, ¿quién acuña la palabra de Trinidad? ¿Ok? Entonces, vean, mis hermanos, mire, uno no puede ser dogmático, uno no puede ser estrecho en las apreciaciones y señalar a las personas porque no piensen igual que uno. Por eso nuestra iglesia ha sido muy cuidadosa, nuestra iglesia ha sido muy eh, prudente en aseverar, en categorizar, en ser dogmática, ¿ok? Pero las cosas son claras cuando enseñamos la palabra de Dios. Y tú vas a decir, pero es que la iglesia cambió su percepción acerca del pecado y de la cristología y tomó un rumbo. Vean ustedes lo que estamos hablando. Vean ustedes qué es lo que estamos enseñando y tome usted la decisión. Sea usted el juez de las enseñanzas de nuestra iglesia. ¿Ok? ¿Cambió nuestra iglesia? O escuchen bien, hermanos, o estamos generalizando que por el pensamiento de algunos adventistas, la iglesia adventista enseñó eso, enseñaron eso a adventistas. Fue la única enseñanza, porque estamos hablando de algo interesante cuando lo veamos mañana. Disculpe que yo me mete y mezcle algunas cosas, porque es que me vienen a la mente y creo que es necesario mencionar este tipo de reflexión cuando estudiamos este tema. Este, evidentemente tenemos que estudiar este asunto que es muy delicado en la iglesia y que ha traído roncha a nuestra iglesia. Y estamos sufriendo, estamos padeciendo eh, de esa desapertura que tiene nuestra iglesia de no ser dogmática. Y no es que sea una debilidad, pero es que también nosotros aprovechamos esa apertura para decir cualquier cosa, para enseñar cualquier cosa, ¿ok? Y justificarnos, porque de repente un miembro destacado de la iglesia, un miembro respetado de la iglesia, piensa de esa manera y entonces ya como pensó este tipo de persona esto y me gusta lo que pensó, entonces yo tengo que imponerlo a la iglesia. O decir, oye, nuestra iglesia cambió. Oye, seamos muy prudentes porque ponemos en escarnio nuestra unidad, ponemos en escarnio nuestra iglesia adventista, nuestra amada iglesia adventista. Ok, entonces ya vamos a terminar porque ya vamos a la hora. En la teología medieval, por favor, estudien esto, estos pensadores. En Tomás de Aquino no vamos a explicar mucho, ¿ok? Aunque es relevante su pensamiento, porque no puede dejar de ser eh, prioritario,
porque él influyó mucho en la teología medieval. ¿Ok? En la Reforma Protestante, aquí tenemos Martín Lutero, por favor, repáselo, ¿ok? Y él dice allí en la parte final, o la parte inicial y final, la parte inicial dice, el pecado original como corrupción total de la naturaleza humana, ¿ok? Por eso el concepto de depravación. Y luego dice a la parte final, el pecado original no se elimina completamente en esta vida, sino que el hombre es justificado por la fe en Cristo, ¿ok? Juan Calvino habla de la depravación total y de la gracia irresistible. Entonces, viene este señor, Jacobo Arminio, y comienza a hablar, y comienza esa lucha, esa pugna entre uno y el otro. ¿Ok? Hay algo interesante de Arminio, le cuento rápidamente, porque de allí viene la iglesia metodista. La iglesia metodista tiene mucho de arminiano, ¿ok? Tiene mucho de arminiano. John Wesley es arminiano, ¿ok? Ellen White, metodista, pensamiento arminiano, ¿ok? Entonces, mejoró, el Señor le mostró, claro que sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, ¿ok? Pero vean ustedes, apreciados hermanos, mire, por eso uno no puede ser dogmático, vuelvo a mencionar esto, y tenemos que estudiar, y gracias a Dios porque nuestra iglesia está propiciando este tipo de estudio en ustedes. Ok, el Concilio de Trento, se reúne esta gente, discute el asunto sobre el pecado original, hace un decreto que la iglesia holandesa lo menciona, ¿ok? Entonces, en el Sínodo de Dort se menciona estos 5 cánones. La elección incondicional. Esto en remanente de la iglesia reformada. La iglesia reformada no es el movimiento de la reforma. La iglesia reformada es la iglesia que se deriva de la enseñanza de Calvino, ¿ok? Entonces esa es la iglesia reformada. La iglesia reformada, calvinista, entonces menciona estos 5 cánones. Recuerden que la iglesia reformada calvinista tiene un fundamento que tiene que ver con el decreto divino, ahí se me olvidó la palabra, predestinación, predestinado. El Señor ya sabe de antemano quiénes van a ser salvos, quiénes van a perderse. ¿Ok? El hombre no tiene elección. Por eso dice la elección incondicional, la expiación limitada, no es para todo el mundo la salvación, la depravación total, estamos de acuerdo, la gracia irresistible, estamos de acuerdo, la perseverancia en los santos, estamos de acuerdo. ¿Ok? Entonces, vean ustedes que nosotros tomamos y dejamos implicaciones dogmáticas, ustedes lo pueden ver allí, ¿ok? Después del Concilio de Trento tenemos a estos señores, jansenismo, vianismo, no lo vamos a mencionar, por favor léalo. El Vaticano II y el gozo y la esperanza, que es la palabra, la frase que ustedes ven allí en latina, ustedes lo pueden ver allí, ¿ok? La consecuencia del pecado, si me voy a tener rápidamente, o sea, ahí un momentito, Génesis 3, eh, vemos rápidamente la narrativa, qué fue lo que aconteció allí. Por favor, léalo, no nos va a dar chance de leerlo ahora, léalo, el capítulo 3, y te vas a dar cuenta de lo siguiente. ¿Cuáles áreas afectadas por el pecado están allí? Mental, emocional, espiritual, física y social. ¿Ok? Esas son las áreas afectadas por el pecado. El hombre tuvo miedo, se escondió, etcétera, las incertidumbres, la duda ahora, la parte social, cómo se afectó, se afectaron ellos. Eres tú, Señor, la mujer que tú me diste, la mujer dice, un momentico, no soy yo, es la serpiente que tú hiciste. Entonces comienza a verse desnudo. Todo eso es un cambio, tienen miedo de Dios, son las áreas afectadas por el pecado. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones afectadas por el pecado? La teológica, el hombre cambia su relación con Dios. La sociológica, ya lo hemos mencionado, el hombre entre el hombre cambia consigo mismo. En la parte psicológica viene el miedo, etcétera, etcétera. El ambiente, la tierra tiene una maldición, el hombre destruye la tierra. Vean ustedes entonces cómo el pecado afecta a las diferentes áreas y dimensiones del ser humano.
¿Ok? Esto ya te da pista para decir cuál es la naturaleza del ser humano. ¿Es solamente una decisión o es también una condición? Ok. Definición del pecado. Tenemos el vocabulario de pecado, las palabras hebreas. ¿Ok? Yo voy a terminar aquí la transmisión, compañeros. Voy a dejar de compartir y voy a agregar una partecita más. ¿Ok? Finalizo aquí para que esto vaya.